Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 87 del Mundo con otros ojos. En este episodio vamos a hablar de a qué problemas psicológicos somos más tendentes, hacia qué cosas nos inclinamos más, quizá por temperamento, por carácter, por nuestra propia inclinación emocional. No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, pero me parecía interesante compartir algunas cosas contigo, porque muchas veces esta es una cuestión que surge en las consultas. Cuando la gente viene a una consulta psicológica, se descubre teniendo una cierta inclinación más clara, pues, hacia problemas de ansiedad, otros más bien problemas del estado del ánimo. Y es verdad que buena parte de los conflictos, de los asuntos que nos ponen en una situación difícil a nivel psicológico, tienen que ver particularmente con la exacerbación o con el desorden que se puede producir particularmente en un tipo de emoción. Sabes que las emociones son reacciones que tenemos ante lo que sucede fuera, ante lo que sucede dentro, el cómo lo interpretamos, están muy ligadas al pensamiento. Hay un número de ellas básicas, pues la tristeza, la alegría, el enfado, el miedo, la sorpresa y el asco suelen ser las 6 que normalmente se manejan como las básicas y elementales, y en base a cuál es nuestra emoción comodín, que suelo decir que es esa primera que surge de manera natural cuando nos pasan cosas. En base a esa, digo, es que luego normalmente solemos tener una inclinación mayor o menor hacia un tipo de problemática u otra. Así que, dentro de la nueva visión que quiero trasladarte en este episodio, está precisamente el animarte a que te fijes en cuál puede ser tu emoción comodín. Hemos hecho algún episodio en el pasado sobre este asunto y seguramente puedes echar mano de ello para profundizarlo un poco más, porque este asunto de la emoción comodín te puede dar algunas pistas. Es lo que vamos a estar haciendo en estos próximos minutos. Voy a recordarte entonces rápidamente qué es eso de la emoción comodín. Es una manera sencilla en la que yo denomino a esto, no es ninguna terminología técnica, no lo vas a encontrar por ahí en la literatura, pero creo que es una manera sencilla de explicarte cómo muchas veces, ante las situaciones que se nos presentan en el día a día, solemos reaccionar de una manera que nos resulta más o menos natural por cómo estamos acostumbrados, por los hábitos que tenemos, por nuestro propio temperamento. Por ejemplo, personas con temperamentos bastante fuertes, con rasgos de personalidad pues bastante potentes, normalmente suelen tender más, por ejemplo, al enfado, mientras que hay otras personas, por ejemplo, a las que les cuesta muchísimo enfadarse. Hay personas que son más tendentes a la tristeza y que pase lo que pase fuera, incluso ante circunstancias muy buenas, su tendencia, su inclinación es a fijarse en lo negativo, en lo que no está bien, en lo que todavía falta por conseguir. Muchas veces esto está ligado a elementos de perfeccionismo, por ejemplo, de insatisfacción general. Puede haber un componente químico, sin duda. Se estima que más o menos el peso de la genética en los asuntos que tienen que ver con salud mental es aproximadamente de un 30%. Pero es verdad que mucho del asunto de cómo reaccionamos ante las cosas tiene que ver con aquello a lo que nos hemos acostumbrado. Las personas, por ejemplo, que se acostumbran a reaccionar ante todo enfadándose,
y que disparan un buen pico de adrenalina cada vez que algo surge, que cuando hay un imprevisto o algo con lo que no contaban o una situación les descontrola, pues digamos dan rienda suelta y se produce ahí esa especie de vomitona emocional en forma de arranque, de ira, de enfado. Algunos incluso se lo llevan al plano del rencor y de la venganza y como mínimo, ya digo, a nivel biológico surge ese pico de adrenalina. Claro, ese pico de adrenalina al final es algo a lo que uno también se hace adicto. El pico de adrenalina es un subidón, la bajada de adrenalina también luego produce una sensación de relajo y de tranquilidad que, bueno, resulta muy agradable también a la persona que se ha desahogado. Eso sí, los efectos colaterales que puede haber generado alrededor son tremendos, ¿no? Y se sufre mucho en el ámbito interpersonal con este tipo de personas. Pero ahí ves de manera muy clara como esa persona tiene la emoción comodín del enfado y precisamente por ese enfado tiene más tendencia que otra persona posiblemente a generar pues, problemas de conducta, situaciones de conflicto con otras personas, a desarrollar temperamentos o formas de comportarse, mejor dicho, que caen más bien en la línea de lo agresivo, del egoísmo, del intentar conseguir las cosas a su manera o de salirse generalmente con la suya. En este ejemplo, por ejemplo, así tan específico, valga la repetición, en que te he mencionado el enfado como emoción comodín, vemos muy claramente que la tendencia o la inclinación puede ser a problemas de este tipo. Y esto se hace desde que somos muy pequeños. De hecho, en los niños, por ejemplo, que sabes que a la hora de educar, pues educar tiene que ver a veces con gestionar la frustración, con enseñarles más bien a gestionar esa frustración. Cuando los niños no están acostumbrados a tener que gestionarse, a enfadarse y desenfadarse, se convierten finalmente en niños caprichosos. Son niños que imponen su voluntad, que se convierten en tiranos, que solamente se relajan cuando consiguen que los adultos o los demás que están alrededor de ellos hagan lo que ellos quieren y son niños que finalmente terminan siendo problemáticos a nivel de conducta. Traerán todo tipo de problemas a la convivencia, no son personas que se van a introducir correctamente en la sociedad, van a generar conflicto allá donde vayan. La cuestión de cómo manejamos las emociones es tremendamente clave para el desempeño que luego vamos a tener a nivel social y cómo nos vamos a integrar efectivamente en la comunidad de la que formamos parte. La cuestión es que ahí vemos desde muy clara edad, desde muy pequeña edad, muy temprana, como el asunto de gestionar mal la emoción del enfado o darle demasiada cancha a ese enfado y no enseñar al niño a que hay otras maneras en las que se puede reaccionar, termina haciendo que prácticamente esa sea la única forma en la que el niño aprende a reaccionar. Si encima consigue cosas con ello, cuando va siendo más mayor no va explorando esas otras maneras por las cuales podría recibir otro tipo de situaciones, otro tipo de reacciones. Le interesa demasiado no perder los beneficios que obtiene al reaccionar con el enfado, porque al fin y al cabo una persona que termina reaccionando de forma agresiva consigue demasiadas cosas, sobre todo de la gente pasiva, y ahí tenemos ese beneficio secundario, ¿no? Por el cual esa emoción comodín que ha traído una serie de repercusiones que a la persona le resultan positivas, aunque también hay muchas en negativo, le compensa lo suficiente seguir manteniéndose en esa forma, sigue desarrollándose en un temperamento, en un carácter, en una forma de ser que es problemática, pero con la que obtiene beneficios egoístas y bueno, pues es difícil que aprenda a gestionarse ante las nuevas situaciones, pues con tristeza, o con una relación, con una reacción, perdón, emocional más equilibrada, en la que haya componentes de otro tipo y no solo la emoción a través de la cual ha conseguido lo que quiere conseguir, ¿no? Esto en el caso del enfado, por ejemplo, es como muy evidente. Ahora, no es la única emoción básica o elemental. Dentro de las emociones básicas hemos mencionado, por ejemplo, también la tristeza. Hay personas que la tristeza es prácticamente un rasgo de personalidad en ellas. Ven las cosas de manera más pesimista, ven las cosas de manera más negativa, tienen una capacidad extrema para captar lo que falta, lo que no está funcionando, lo que podría ser mejor, lejos de ver el vaso medio lleno y tener un optimismo inteligente, realista en términos correctos, más bien ven la realidad como preparándose constantemente para lo peor. Y esto tiene un peaje que pagamos al final. Las personas que viven de esta manera, cuya experiencia o emoción comodín, mejor dicho, es la tristeza, tienen una inclinación muy superior efectivamente a todo lo que tiene que ver con el mundo de lo depresivo. A veces no en forma necesariamente de un trastorno depresivo mayor, clínico, pero sí de episodios depresivos, ¿no? De distimias, de lo que se llamaban entonces depresiones menores
o de estados depresivos que forman parte ya casi de la forma de ser de cada cual, ¿no? Ahí la persona se está dejando llevar por ese flow que le invita a verlo de esa manera distorsionada, claramente, porque bueno, pues la realidad siempre tiene sus aspectos negativos, pero también los tiene positivos, y no nos ayuda en ningún sentido el fijarnos solamente en los negativos. No se trata de tener una visión happy, toque lo que toque. Toca ver, evidentemente, valga la repetición, los dos aspectos de la moneda, las dos caras de la moneda, para ver la realidad en todo su conjunto, pero una persona que tiene esa tendencia a la tristeza generalmente se lo pone más fácil también para terminar teniendo alguna clase de trastorno depresivo. Fíjate que la tristeza, cuando se presenta, lo que nos está diciendo es que hay cosas que no nos gustan y que quizá necesitan un cambio, que hay áreas de nuestra vida que nos producen una cierta insatisfacción. Si cuando llega esa tristeza, lejos de atenderla y ser proactivos, nos dejamos llevar una vez más por la propia tristeza, nos sentimos cada vez más indefensos, nos echamos a morir a un rincón, es muy fácil que cada vez más la tristeza se haga patente, no estemos haciendo lo que hay que hacer al respecto. Al final, eso nos pasa una factura muy importante, porque lo que al principio la tristeza te lo dice en voz bajita y sugiriéndote un cambio, finalmente aquello se termina imponiendo en forma de un trastorno mucho más estable, en el que prácticamente la tristeza lo va contaminando todo, en que cada vez es más difícil hacer el cambio que desde el principio tendríamos que haber hecho, y finalmente las emociones terminan avasallándonos y no siendo nosotros los que gobernamos a la emoción. Las emociones no pueden ser la brújula que nos indica el norte. Siempre digo que tienen que ser una luz roja que nos indica cosas, es una especie de piloto que nos indica que algo está pasando, que debemos atender, que está sucediendo allí, que debemos hacernos preguntas, que en base a esas preguntas y respuestas nos tienen que llevar a la acción. Si hay algo que ha de ser cambiado, pues vamos a procurar cambiarlo. Si no se puede cambiar, pues quizá los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y cuando hacemos lo que hay que hacer, la tristeza tiende a recolocarse. Debo saber entonces que si soy una persona más bien con esta inclinación, hacia lo que me muevo, si no pongo remedio correctamente cuando el mensajero, que es la emoción, me viene a traer ese mensaje, es que finalmente termino derivando hacia este tipo de problemática de la que, por otra parte, queremos huir, ¿no? Es un poco lo que sucede también cuando la emoción comodín es la del nerviosismo o el miedo. Hay personas que son más miedosas que otras, hay personas que son más aprensivas. Y a ver, no lo elegimos, cada uno venimos con una tendencia, pero es verdad que a ese 30%, digamos, que se estima que viene de serie, a eso nosotros le añadimos, le sumamos y le exacerbamos muchas veces en función también de lo que aprendemos y de cómo nos dirigimos y nos conducimos en la vida. Si le damos bola a nuestra emoción comodín en vez de contrapesarla, porque ya sabemos que ese es nuestro sesgo, finalmente terminamos dejándonos gobernar por esa nuestra inclinación. Y es cierto que solemos decir en castellano que la cabra tira al monte, pero la cabra, en ese sentido, muchas veces nos toca reconducirla, y es importante que así lo hagamos, porque de otra manera terminamos muchas veces abocándonos a problemas psicológicos porque nos dejamos llevar simplemente por el flow de esa nuestra emoción comodín. Las personas que tienen miedo como emoción comodín, que tienden a ser más aprensivas o más miedosas, como te imaginarás, lo tienen mucho más fácil también para terminar siendo personas que sufren de ansiedad en cualquiera de sus manifestaciones, desde ataques de pánico, fobias específicas, preocupaciones que se pueden convertir en muy intoxicantes y muy contaminantes en la vida cotidiana, incluso personas pues, rumiativas, obsesivas, que terminan buscando mecanismos de compensación para reducir la ansiedad y que se pueden hacer casi compulsivos en su intento por reconducir esto. Claro, una persona que es miedosa lo que está haciendo por una parte es identificar peligros, y eso puede ser algo muy bueno si el peligro que tenemos delante realmente existe y es un peligro real que hay que acotar y que hay que enfrentar. Ahora, ¿cuándo viene el problema? Cuando el miedo aparece en momentos en los que no es propicio que aparezca, cuando no debe, cuando lo que estamos enfrentando son pues, peligros imaginarios, o nos estamos adelantando o estamos confundiendo, como suelo decir, una mosca con un elefante. Y estamos sacando toda la artillería, todo el ejército, lo grande y lo pequeño a la calle con tal de responder hacia esa eventualidad, porque pensamos que al final tener miedo es ser preventivo, y ser preventivo es una cosa muy buena, y al final nos enredamos, porque una prevención ante algo que es correcto prevenir está fantástica. Está bien prevenir, como decíamos hace no tantos capítulos,
las posibles consecuencias negativas que se derivan de un determinado acto. Pero cuando estamos siendo preventivos de más, cuando estamos lo que decimos cayendo en ansiedad anticipatoria, nosotros mismos nos estamos colocando una soga al cuello. Tenemos que darnos cuenta entonces de que las personas que tienen miedo de manera natural, que esa es, digamos, su emoción comodín, es su rasgo de personalidad predominante, las complicaciones hacia las que pueden derivar son principalmente trastornos de ansiedad, que hablan de un cierto nivel de peligro, pero que es un peligro que está desproporcionado en todo caso, y entonces en esos casos el miedo ya no es miedo, es ansiedad y ha dejado de cumplir su utilidad de prepararnos y protegernos para ponernos constantemente en una situación de hiperalerta, en un hay constante en el que no se puede vivir. Te he mencionado el tema del enfado, te he mencionado la tristeza, te he mencionado el miedo y quiero ahora hablarte de algo que se asocia muchas veces a otra de las emociones básicas, que es el tema de la alegría, pero que no lo vemos problemático tanto por el hecho de la alegría, a todos nos gusta estar alegres y contentos, sino por lo desafortunado que puede ser que esa emoción se nos vaya más al plano de la euforia, en cuyo caso, cuando una persona vive eufórica constantemente, esto no es saludable tampoco. De hecho, es lo que pasa, por ejemplo, en los episodios maníacos e hipomaníacos de un trastorno bipolar, que la persona se deja gobernar por esa alegría y pierde la noción del riesgo, no puede tomar buenas decisiones. Ahora, en la época de hoy, donde todo el mundo está obsesionado con la felicidad, con buscar sensaciones, sin que yo esté diciendo con esto que tenemos un mundo en el que el altísimo porcentaje de gente es bipolar, que no es el caso, lo que sí que tenemos es una búsqueda sistemática de sensaciones, como digo, de vivir en la parte alta de la noria todo el tiempo, cosa que no es factible ni viable, pero ahí está la persona intentando conseguirlo una y otra vez. Y a lo que está llevando esto es a otro tipo de problemáticas que tienen que ver sobre todo con las adicciones, con el abuso de determinado tipo de situaciones, de estímulos, de sustancias, por supuesto, de experiencias. Cuando una persona está constantemente buscando sensaciones y experiencias, cuando lo que vives en una casi sistemática insatisfacción y lo que buscas es estar contento todo el tiempo, a lo que se expone finalmente es a un tipo de problemáticas que tienen que ver con dificultades para el autocontrol. Al final está siendo gobernado por esa necesidad de estar hiperestimulado todo el tiempo. Y esto está siendo tremendamente preocupante en los últimos años porque vivimos en una sociedad en la que esto se ha instalado como parte de nuestros valores. El hedonismo, el consumismo, el estar constantemente haciendo algo, el no ser capaces de tolerar ni el más mínimo aburrimiento ni la más mínima frustración. Pensar que cualquiera de las otras sensaciones o emociones que hemos mencionado, la tristeza, el enfado, el miedo, es algo de lo que hay que huir a como dé lugar y que lo que tenemos que estar es contentos todo el tiempo. Esto está generando probablemente el mayor foco de trastornos mentales que nos hemos encontrado en muchísimo tiempo, porque lo que la gente está haciendo en definitiva es, como decíamos hace pocas semanas en otro capítulo, evitar, evitar, evitar. Quiero estar contento todo el tiempo y evito cualquier clase de otro malestar, pero eso me lleva a la vez a problemas psicológicos de otro tipo. De hecho, cuando yo lo que hago es evitar, evitar y evitar y no me enfrento a las cosas, no me dedico a elaborar mis emociones, a entender que la vida ha de responderse a ella pues con coherencia, con consistencia, asumiendo que las cosas traen consecuencias, siendo responsables, maduros en definitiva. Cuando yo me quiero saltar todo esto, termino siendo carne de cañón para el estrés, para la ansiedad, para la depresión. Y cuando estamos volviéndonos locos, intentando estar contentos todo el tiempo, lo que estamos procurando sin darnos cuenta es el efecto contrario exactamente del que estamos intentando conseguir. Lejos de alejarnos de los problemas de salud mental, más bien nos los producimos porque hemos decidido vivir en una especie de universo paralelo en el que de lo que se trata es de que las emociones sean constantemente de la familia de la alegría, cuando eso realmente ni siquiera corresponde con la forma natural en la que las cosas se mueven y se producen de este lado del sol en el que vivimos. Así que al final de este episodio te contaré cuál es parte o buena parte de la clave añadido a este asunto que ya estamos empezando a apuntar. Te contaré un poquito más y cuál es probablemente lo que podríamos llamar el mejor elemento de protección para nuestra salud mental, lo que podría ser una especie de seguro de vida para nuestra salud mental, pero lo voy a hacer justo después de contarte en 2 breves minutos el proyecto en el que estoy involucrada, que como sabes es para que nos vaya bien y en el que te invito a participar si consideras que estos materiales son útiles y especialmente te aportan y pueden aportar a otros a quienes conoces.
Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental, pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Hemos estado mencionando y haciendo un recorrido muy breve y muy superficial en un sentido, pero espero que útil, por algunas de las principales emociones negativas y positivas que se consideran básicas. No hemos mencionado la sorpresa y el asco porque realmente no son las que más nos están moviendo hacia determinado tipo de problemáticas de salud mental, aunque hay veces que, por ejemplo, pues sobre todo en el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, pues el asco se puede confundir con algo peligroso y lo que nos genera una sensación de incomodidad se puede estar confundiendo con un foco de ansiedad y la persona necesita reducirlo a base de compulsionar y otra serie de cosas. Pero vamos a dejar de lado hoy en esta ocasión esas dos emociones porque no suelen ser la emoción comodín de casi nadie, el asco y la sorpresa, aunque sean emociones consideradas básicas, sí lo son sobre todo el enfado, la tristeza, el miedo y la alegría. Y te decía que justo para terminar el capítulo lo que quería era plantearte un elemento que es vital y fundamental que incorporemos a nuestra vida emocional para que precisamente, aunque tengamos una cierta inclinación hacia una emoción comodín, esa emoción comodín no demarque de manera, digamos, impepinable o digamos, inamovible cuál puede ser nuestra tendencia finalmente y que terminemos viviendo sí o sí determinados problemas psicológicos. El que tengamos una emoción comodín simplemente habla de esa tendencia o de esa inclinación, de ese lugar hacia donde la cabra se mueve, como decíamos antes utilizando ese ejemplo, pero no significa que necesariamente vas a terminar ahí. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, el elemento clave en todo esto, y es fundamental tanto en el ámbito del pensamiento como en el ámbito de la emoción, es el tema de la flexibilidad. Las personas rígidas, rígidas de pensamiento, rígidas de conducta, rígidas en su emocionalidad, tienen muchísimos más problemas psicológicos. Son personas que hacen de su emoción comodín la única manera de reaccionar y esta flexibilidad que les está faltando, que al final se concreta en rigidez, lo que hace es que no puedan capear algo que es fundamental en nuestra vida cotidiana, que es el cambio. Me habéis escuchado muchas veces a raíz del libro Psicología del Cambio hablar de este asunto y cómo prácticamente es la única constante con la que tenemos que convivir. Prácticamente todos los días tenemos una mentalidad acerca de cómo va a ser la jornada, luego pasan las cosas, el hombre propone y Dios dispone, como solemos decir, y las situaciones se presentan de la manera que se presentan y nos toca estar constantemente cambiando de agenda. Ese cambio de agenda es tremendamente necesario, nos curte, nos ayuda, aunque nos moleste, no es lo que nos gustaría que pasara, pero muchas veces es necesario precisamente para mantenernos bien colocados y bien asentados en una psicología que sea correcta, adecuada, saludable y que nos ayude a desarrollarnos. Y entonces, ¿cuál es la clave en lo que tiene que ver particularmente con lo emocional, que es lo que estamos hablando hoy? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que aunque tengamos una cierta inclinación a una emoción comodín, lo que corresponde en cada momento es amoldarnos y ajustarnos y que nuestra reacción emocional vaya alineada con lo que está pasando fuera. Pongo ejemplos. Si alguien cercano y querido acaba de fallecer, lo que toca en ese momento es entristecerse. Si mi emoción comodín es el enfado, bueno, pues asumimos que tenemos esa tendencia a enfadarnos, pero será muy necesario que al enfado que nos puede producir como emoción comodín le incorporemos el elemento tristeza.
Incorporemos el elemento, bueno, pues que si tenemos algún miedo al respecto, cómo va a ser la vida en adelante cuando la persona no esté, pues estemos dispuestos también a evaluarlo, a sopesarlo y a permitirnos vivir esa emoción. Cuando una persona tiene tendencia a la tristeza, bueno, pues la tristeza puede ser una inclinación en un momento dado, pero será muy bueno también que sepamos ver los aspectos positivos, que seamos flexibles, que si una situación viene fea, pero en algún momento hay algún elemento positivo, no nos demos solamente a nuestra inclinación negativa o pesimista con la cual vemos la situación, sino que seamos capaces también de entresacar lo precioso de lo vil y poder identificar las cosas que verdaderamente sí que todavía están funcionando. Es lo que salva a una persona y la diferencia, por ejemplo, de hundirse en una depresión o, por el contrario, sostener su estado de ánimo y que a pesar de que ciertas cosas alrededor estén pasando, pues esa persona se pueda recomponer. Como te decía entonces, precisamente porque las personas tenemos un elemento de plasticidad neuronal, tenemos la capacidad de ser flexibles, esa flexibilidad y esa capacidad de amoldarnos es la que deberá facilitar también que no caigamos en determinadas problemáticas de tipo psicológico. Tenemos que reaccionar en cada momento como conviene y no solamente como nos sale, no solamente como nos surge. Tenemos que obligarnos un poquito también a explorar el abanico emocional de manera mucho más amplia y no tender simplemente al pico de adrenalina o a la bajada absoluta o a ponernos en hiperalerta o a estar buscando estímulos y sensaciones todo el tiempo. Cuanto más flexibles somos y más nos permitimos vivir el abanico completo de emociones, más posibilidades tenemos también de que nuestra psicología sea una psicología bien orientada que nos ayude a crecer. Ya has visto, entonces, que nuestra conclusión de inicio la podemos concretar al final en estos términos. Buena parte de nuestros problemas psicológicos muchas veces tienen que ver con que una o varias de nuestras emociones, pero principalmente nuestra emoción comodín, se ha exacerbado, se ha desordenado. Y para recolocarla nos tenemos que obligar a ser flexibles, a incorporar otras emociones en nuestro repertorio, que las tenemos, pero que muchas veces no las usamos, y fijándonos en nuestra emoción comodín podremos muy probablemente identificar hacia qué trastornos somos más tendentes y, por tanto, cuáles nos tenemos que esforzar un poquito más en intentar evitar. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.